velocidad es tremenda. Nos lleva al pecado, fácilmente nos lleva al pecado, fácilmente. Cuando yo viví en Europa, en París, había una calle que estaba dedicada a la prostitución desde los tiempos de la guerra, la calle Pigalle. Pasa uno por esas calles y pasa uno por esas calles, sí pasa uno porque hay que ir. Tiene uno unas avenidas enormes, por esa calle no se puede ni caminar, pero uno pasa por ahí. Ahora pusieron ahí instrumentos de música, yo fui porque fui a comprar instrumentos de música. Sí, de verdad, no estoy mintiendo, investiguen en internet. La calle de Pigalle está dedicada a instrumentos de música, trataron de limpiarla. Ahora las prostitutas están en la calle que se llama Saint-Germain. Alguien me dijo, yo no quería saber, pero... Hay unos lugares que tienen una cortinita, unas lucecitas así como los arbolitos de Navidad, pero alrededor, ¿no? Y dice uno, ¿qué habrá atrás de la cortinita? Pasa uno y si no hay ningún amigo por ahí por la calle, dice uno, voy a entrar a la cortinita a ver qué hay en la cortinita. El pecado es así, nos da curiosidad. Saben que nos puede ir rete mal. En realidad les quiero decir que quien ha atravesado dolor y circunstancias de separación en esa amistad con Dios, en esa relación, quien ha quebrantado la relación, que somos todos nosotros, quien ha sufrido serias consecuencias, ya debe de entender que por ahí no debe de pasar. Es como la casa del jabonero, ¿verdad? Decimos, el que no cae, resbala. No sé si hayan visto en algunas escenas cómicas que ponen el consultorio del dentista y ponen una cámara para el que está en la sala de espera y ponen una grabación de quejidos y mucho dolor y mucho ruido, y sale el otro tipo y no, pues mejor no entro, y se va corriendo. Así debería ser con nosotros. Si vemos que al hermano le fue mal con tal pecado, ¡ay, qué sabroso! Vamos a reírnos de él, vamos a dolernos de él y vamos a decir, ¡ay, fíjate cómo le fue! ¡Uf! Eso le pasa por andar de metiche, por andar de lujurioso, por andar de chismoso. Pero cuando nos llega la tentación, nosotros ahí vamos y caemos también. Ahora, no sé hasta dónde tengo en texto con ustedes. Las iglesias, ¿verdad? Bueno, veo muy rápidamente para poder pasar por ahí, porque no quiero omitirlo. Fíjense que en la revelación que el Señor le dio al apóstol Juan en Apocalipsis, le muestra su insatisfacción con las iglesias. Nosotros podríamos decir, bueno, es que en la iglesia estamos protegidos, ¿verdad? Aquí está la comunión con Dios, aquí estamos los santos, aquí le cantamos a Dios, aquí estudiamos la palabra de Dios y no hay pecado. Pero eso no le gusta al enemigo, y el enemigo dice, yo voy a entrar ahí. Voy a entrar de puntitas, ni me van a reconocer y ahí voy a estar entre ustedes, como decíamos, pensando en otra cosa y no atendiendo al sermón. Porque el sermón me duerme, el sermón ya me lo sé, no me cae bien tal pastor, y entonces empiezo a codearme y a hacer comentarios que vamos a comer al rato, ¿no? Y entonces empieza Satanás a distraer, pero también distrae y empieza a corroer y empieza a atacar a los ancianos y a los pastores, y al rato la doctrina ya va bien chueca. Y yo cuando he reclamado doctrina, a veces me han dicho, eso no importa. Yo digo, sí importa, es la esencia de la palabra de Dios. Y vemos que el Señor le hace ver a Juan qué tan inconforme estaba con algunas iglesias, y de hecho con todas, pero vamos a verlo muy rápidamente. No quiero que vayan hasta allá, Apocalipsis 2, pero yo se los leo si gustan rápido, o si quieren tómenlo y vamos adelante. A la iglesia de Éfeso le dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Entonces le dice, estoy inconforme contigo, le dice a la iglesia. No les dice, los he destituido, dice, en realidad tengo esta queja contigo. Brillante iglesia, muy buena iglesia, pero abandonaron su primer amor. Se quedaron todos tristes, secos, serios. No tienen ese gozo. Dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio como iglesia. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El Señor es fiel en su luz, en su amor, pero tenemos que estar constantes, dependemos de la vena principal que es la palabra de Dios. No debemos de caer en ese desánimo. A la iglesia de Esmirna, adelante en el 9, dice,
sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo les meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y aquí viene la prueba, vamos a hablar después de la prueba. Entonces el Señor nos advierte, sean valientes porque vienen pruebas, pero no se dejen engañar. En la iglesia de Pérgamo le dice, adelante en el 14, le dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Es decir, a la mala doctrina, a la doctrina que no glorifica a Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo en la doctrina, no voy a ir a dar nombres o dar nombres de iglesias, pero en la doctrina que no habla de la gracia, que habla mucho de las obras y que dice tú vales y tú eres fuerte y todo, pero que dice tú por tus medios, y que piensa que Dios hace una parte y el hombre hace otra parte y solo así es salvo. Es la gracia la que debemos de predicar siempre. A la iglesia de Tiatira dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Bien, eso era en ese entonces, pero ¿sigue habiendo profetisas en las iglesias o no? Sí, muchos. Estábamos viendo el otro día con mi esposa en la televisión, un canal de televisión americano. Llueven las bendiciones y los testimonios y nosotros decimos, qué bueno, está buenísimo, mira, este señor se ganó $1 millón, aquel sanó, aquel le iban a quitar su seguro médico y se lo devolvieron, y un montón de bendiciones. Y seguimos viendo y dicen, todo es por el agua bendita que les vendemos aquí. Pidan su agua bendita. ¡Oh! No puede ser. Y es muy serio el canal, en serio. Es muy triste, no podemos dejarnos llevar por eso. La otra iglesia de la Odisea, adelante en el 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Verdad? Dice el Señor, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Detesta el Señor el que está a medias, el que está pero no está, el que como que sí pero no, incluso figura muchas veces aquí, digo aquí porque es el medio cristiano, es el ambiente cristiano, pero a veces figura y a veces no figura, pero él se cree como que sí es de Dios, aunque a veces no lo sea, y no se puede. El compromiso con Dios es muy serio, o estás o no estás, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esto. Adelante, yo puse para ustedes, es deber de todo cristiano el mantenerse firme, mirando a Cristo en todas sus funciones y actividades, pero mucho más en las propias de la iglesia. Los pecados más frecuentes dentro de la congregación son el chisme y la mentira. Estos surgen de la religiosidad y el legalismo. Todo un capítulo me llevé para hablar del legalismo, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es el pensar en las cosas solamente por la ley y no por la transformación del corazón. ¿Hasta dónde tengo con ustedes? Muy bien, vamos adelante, qué bueno. Dentro y fuera de la tentación. Perdón, no sé si hasta aquí había alguna duda, algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les cuento otro chiste o están cansados? ¿No? Más ejemplos de tentación, dice mi esposa. Bueno, pues miren, un joven, vamos a ponerlo como de 25 años, 30 por ahí, se sube al tren y pues le toca ahí junto a una mujer de unos 50 abriles o mayos, y pues ahí se sienta, pero luego al rato llega una chica como de 19, y pues ahí tocó en medio, ¿no? Y ahí va en el tren, y el tren se empieza a hacer para un lado, y cuando la mujer de 50 se le empieza a recargar aquí, dice, Satanás, no me tientes. Y ya se endereza el tren, y luego se vuelve para el otro, y se le recarga a la jovencita de 19, y dice, Señor, hágase tu voluntad. Híjole, qué fáciles somos, ¿verdad? Algo bien rico, no, pues te lo manda Dios. Pues ¿cómo te lo va a poner Satanás? Satanás nos tienta, pero a una cosa le llamamos de un modo y a otra de otro. Hay que identificar lo que es del Señor y lo que no es del Señor, porque las tentaciones
no son de Dios. Quedó claro en esta clase, ¿verdad? La tentación no viene de parte de Dios. Sí tenemos pruebas, pero son de otro carácter. No es la tentación de lucecitas y atractivos, ven para acá. No, no lo es así la prueba de Dios. Dentro y fuera de la tentación. Es importante conocer los límites de la tentación para cuidar de no entrar en ella y para poder salir de ella en caso de entrar. O sea, no atravesar. Muchos pensamos que es un lugar donde podemos estar y habitar en esa tentación. Sin embargo, a veces es tan fino que apenas cabemos y ya estamos pecando. Y es lo que tenemos que vigilar. ¿Hasta dónde viene la tentación? No sé si alguien jugó en algún tiempo un juego que era pasar una ranita a otro lado, a un extremo, o pasar una nave, y que venían muchos atravesando. Y esa es la tentación. Esa es la tentación, ¿verdad? Vamos en nuestro camino hacia la cruz, siempre mirando a Dios, y pasan y nos llegan los antojos y las tentaciones, los atractivos. Alguien dice que tenemos 3 maneras de ser tentados. Una, que Satanás hable a nuestra mente, Satanás nos esté dando ideas, palabras, a veces unas acciones que podemos hacer malas. Una. La otra, todo el mundo en su placer. Y la tercera, nuestros propios deseos. A mí no me pareció muy práctico a nivel de exponer, y no puedo exponerlo tan fácil o tan de esa manera. Yo trato de dar cosas más concretas. En este caso, me pareció decir que la tentación muchas veces, y la mayoría de las veces, aparece a nosotros y sabemos que ahí está. Sabemos que ahí está la tentación. Yo sé que, como hombre casado, yo sé que si voy al supermercado, si voy a la plaza, si voy a cualquier parte, salgo al mundo, yo sé que voy a encontrar mujeres. Estamos en una ciudad de hombres y mujeres. Y yo sé que voy a encontrar mujeres atractivas. Y yo sé que voy a ser tentado. ¿Sí? A los hombres se nos mueve muy fácil el cuello cuando vemos algo. A veces cuando acordamos ya está allá, y casi como de gato, nos da media vuelta la cabeza. Es fácil. Yo me he sorprendido a mí mismo, sin querer, ya está uno así. ¡Ey! Es bien difícil. Sabemos que vamos a estar ahí, entonces antes de salir de casa, antes de salir al mundo, tenemos que estar, ¡ey! Cuidado, va a venir la tentación. No vamos a estar lejos de la tentación. Si se fijan en el Padre Nuestro, vamos por favor a Mateo 6. Mateo 6:13 dice exactamente: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No está diciendo, no permitas que haya tentaciones. Pues estamos en el mundo. Las tentaciones ahí están. Lo que está diciendo es: Señor, no nos dejes entrar en la tentación. Entrar. No nos dejes entrar ahí. Líbranos de entrar en la tentación. Yo voy en la calle, soy un hombre casado, veo mujeres atractivas y tengo que convencerme y estar mirando a Cristo y decir: no debo de voltear, no debo de ir. Y esa será mi victoria, el no ir. Sí. Gracias. Para que no me dañe. Sí. Sí. ¿Y en qué se puede uno dañar espiritualmente? Pues en la relación con Dios, en la santidad, en lo que Dios nos ha dado a cuidar, ¿verdad? En una anécdota decía un alcohólico que él pasaba de su trabajo a casa y siempre pasaba por una vinatería y se paraba en la puerta y decía: ay, Señor, que no entre, y entraba. Entonces le dijo el pastor: bueno, pues ahora cada vez que sientes que te vas a parar ahí, volteate de espaldas y no va a haber tentación. Nosotros sabemos en dónde están las tentaciones y en dónde podemos frenar y cambiar, y siempre recordar a Cristo y decir: no debo de ni siquiera intentar. ¿Qué nos pasa con el